Bien. Ok, ¿están escuchando? ¿Están viendo? Me responda que María Angela, María Valdía, ¿están escuchando? Sí, se escucha la clase, profesor. ¿Me ven? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bien. Vamos a comenzar viendo la clase, un repaso de lo que vimos la semana pasada, para darle continuidad a esto. Ok. Bien. Bien, en la última clase estuvimos viendo cálculo de coeficiente de actividad, y son conceptos muy importantes, por eso lo vuelvo a recalcar, que ya hemos visto varias ecuaciones, ¿ok? Y hemos señalado que la ecuación de Davis es la que vamos a usar. Fíjense que aquí está positivo,
Fíjense que aquí está es negativo, aquí está positivo, y aquí está la Z afuera de esto. ¿Ok? Importante esto. Así que esto depende del medio. Y esto depende de la carga del ion solamente. Y esto es para cada ion. Ya habíamos hecho, revisó un problema que estaba en el libro. ¿Ok? En la cual usaban una ecuación de Bayes-Coulomb modificada de este tipo. ¿Ok? ¿Están viendo? Y le dan valores diferentes. Y habíamos quedado que nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Davis. Sepan que existen muchas otras ecuaciones para determinar coeficientes de actividades. Importante eso. Hay modelos más avanzados, menos. Pero para cuestión de docencia, vamos a usar uno y usarlo para todo el curso. ¿Ok? Sepan que ustedes podrán usar eso o cualquier otro modelo matemático. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es calcularlo y saber emplearlo. Habíamos quedado en lo que eran constantes de equilibrio termodinámicos y los cocientes, ¿no? ¿Ok? Habíamos quedado que este es el criterio que vamos a usar nosotros. La constante de equilibrio es igual al cociente de contracción por el factor de actividades. ¿Okay? Entonces, este coeficiente de actividad depende del equilibrio químico, ¿okay? Al igual que la constante K, ¿no? ¿Ok? Fíjense que K es derecha entre izquierda y F también es derecha entre izquierda. Esta F, el coeficiente de actividad de A o el coeficiente de B entre el coeficiente de AB. ¿Okay? Entonces, K es Q por F. Siempre esto se puede hacer. Este algo se hace automáticamente. K es Q por F. Ya. ¿Okay? K está en los libros. F depende se calcula con el coeficiente de Davis para cada ion. Y de ahí sale Q. Y con Q, entonces ya pueden usar concentraciones. Cálculo de concentraciones. ¿Ok? Aquí se hizo un ejemplo de cómo se afecta el cálculo. Y fíjense que esta es la K para el libro, le ponen un sub-cero, esta es la constante termodinámica. Y esta K sin el puntito es el cociente de concentración. Esto usa concentraciones y esto usa actividades. ¿Ok? Ese puntito, si no van al puntito, se equivocan. Por eso yo prefiero usar K y Q. Es más fácil de diferenciar. ¿Okay? Entonces, esta K esta Q es igual a K entre los coeficientes. Aquí el libro le está dando los coeficientes. Entonces, la constante termodinámica es 2 por 10 a la menos 8. Y el cociente es 5 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Y eso cambia completamente todo. Porque para hacer el cálculo de concentraciones usamos la Q esta. Esto es lo que usamos nosotros. No esto de acá. ¿Ok? Y para calcular esto necesitamos los coeficientes de actividad. ¿Ok? Entonces, para este problema, usted tiene 1 por 10 a la menos 4, tiene x. Déjame hacer esta presentación nuevamente en el tablero. ¿Ok? Como que es A B da A más B, y la mejor. A B da A más B. Ok. Aquí tengo. AB da
A más B menos. ¿Ok? Entonces, K es igual a Q por F. Siempre se puede hacer, ¿ok? Entonces, Q es igual a K entre F. Listo. Y F es igual a F de A más F de por F de B. ¿Ok? Entre F de AB. F de AB es igual a 0, que AB es una molécula neutra. Las moléculas neutras ustedes siempre le ponen, bueno, perdón, 1, el coeficiente es 1. ¿Ok? F de A más es igual a F de B menos, según Davis. Según la ecuación de Davis, no importa la carga, porque la carga va a ir al cuadrado. Así que el coeficiente de A va a ser igual al coeficiente de B, si la carga es la misma. ¿Okay? Los otros modelos matemáticos tienen que determinar el radio iónico y otros factores. Esta ecuación debe ser un poco más sencilla. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen A, B, aquí no. Adiós. Tenemos AB A más B menos. ¿Ok? Aquí tengo inicial. Hay cambios y el equilibrio. Es algo que usted siempre va a poder hacer. De salida ya le digo eso, que todos los equilibrios químicos ustedes lo van a hacer. Inicial, cambio y equilibrio. Es un tratamiento sistemático. Usted viene un equilibrio químico y quiere ver cuánto se produce, usted ve cuánto hay al inicio, todos los cambios y luego el equilibrio. Y este constante equilibrio es lo que se reemplaza aquí en el cociente de equilibrio. Entonces, inicialmente él dice que es 1 por 10 a la menos 4. Inicialmente, ¿ok? Esto es, no hay nada aquí. ¿Ok? Luego se disuelve o se disocia X, aquí el coeficiente es 1. Y X también, pues el coeficiente aquí es 1. Y aquí desaparece menos X. ¿Ok? Porque el coeficiente aquí es 1. Si fuese 2, usted pone en el valor 2X, 3X, lo que sea. Y equilibrio es la suma del inicial con los cambios. Así que es 1 por 10 a la menos 4 menos X. Entonces, X y X. Y esto es lo que hay en el equilibrio. Y eso es lo que usted reemplaza en la constante. ¿Okay? Entonces tenemos Q, que es igual a K entre F, ¿no? Y la K dice que era que, ¿cuánto es? 10 a la menos 8, porque era, ¿no? A ver si lo puedo ver aquí.
Ok, es 2 por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Dos por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8 entre F. F es derecha, entre izquierda. Derecha es F de A por F de B. ¿Ok? Entre, así que esta entre sería F de AB. Y entonces Q, el cociente, sería igual a 2 por 10 a la menos 8 entre F 1, porque las cargas es de 1 al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que aquí lo que me interesa en F de A es la carga, es de 1, y este B es carga 1, así que es una F1. ¿Ok? Ya no es FA, F1. Si tuviera carga de 2, sería un F2. Si tuviera carga de 3, sería un F3. ¿Ok? Y eso es en el libro. A ver. Bueno, fíjense, aquí ya le expliqué esto. Vamos a regresar a la presentación. ¿Ok? Claro, y creo que ellos tienen ahí 2 por 10 a la menos 8 entre FA por FB, ¿no? Entonces yo quiero llamar la atención es este equilibrio que está aquí. ¿Ok? Aquí ponen A, X, ¿ves? X, aquí 1 menos X. Así que Q, ya yo puedo usar concentraciones. De concentración de A, que es X. Concentración de B, que es X. Concentración de AB, que es 1 por 10 a menos 4 menos X. ¿Ok? Y eso es igual a esto que está acá. Entonces, con esto vamos a regresar a lo que el libro tiene. ¿Ok? Para explicar de dónde salía ese valor. Esto sería X cuadrado entre 1 por 10 a la menos 4 menos X. Ok, vamos a regresar. Vamos a ver por si las moscas. Share. Vamos a regresar. Sí, aquí estamos bien. ¿Ven? Esto es para aplicarle esto. La Q, esta es 2 por 10 menos 8 entre FA por FB, punto 0 por punto 7. Este es 5 por 10 a la menos 8. Este 5 por 10 a la menos 8 es lo que se reemplaza aquí. Porque estos son concentraciones. ¿Ok? Entonces, esto es X al cuadrado, 1 menos 4 menos X. Esto es lo que yo le expliqué. Aquí realmente X cuadrado, 1 por 10 menos 8 menos X. Y falta aquí. Pero como X se estima que es menor al 10 menos 4, aunque tiene un sumando y un número es mayor que el otro, se elimina el chiquitito. ¿Ok? Déjame explicarle esto. ¿Okay? Si X es mucho menor de 1 por 10 a la menos 4, entonces 1 por 10 a la menos 4 menos X es aproximadamente 1 por 10 a la menos 4. Porque X es mucho menor que esto. Y en forma general, si A más B, tienen A más B.
si A es mucho menor que B, pues A más B es aproximadamente B. ¿Ok? En un sumando, usted siempre puede hacer esto. Eso no lo puede hacer con un dividendo, ni con un multiplicando. ¿Ok? A entre B, si hay mucho menor, no se simplifica en un sumando o en un restando. Vamos bien. ¿Ok? Y eso es lo que hicieron aquí. Tal vez no estaba bien explicado ahí, por eso yo se lo estoy explicando. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí me queda x cuadrado, 1 por 10 menos 4 menos x. Pero como x es mucho más pequeño, queda esto cuadrado. Entonces, que x cuadrado es 2 por esto y x es la raíz cuadrada. Y es 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, es 1 4 por 10 a la menos 6 si usted toma en cuenta la fuerza iónica. Y 1 por 10 menos 4 si no lo toma en cuenta. Eso es 1.4%. ¿Ok? Usted divide el valor entre el valor sin disociación por 100, eso es el porcentaje de disociación. Es importante, si yo le pido cuál es el porcentaje de disociación, ¿ok? Entonces dividen lo que se disoció entre el valor inicial, 10 a la menos 6 entre menos 4, 1, 4. Y si no se toma en cuenta, aquí donde está el valor, aquí arriba también. Si no se toma en cuenta, aquí faltaría, ¿no? Aquí no lo están preguntando. Y eso lo voy a poner, pregunto más adelante. Ah, ok, no, perdón. Esto es 10 a la menos 4 cuando la fuerza iónica es 0. Así, aquí no se toma en cuenta la fuerza iónica, ni el coeficiente, ¿no? Aquí no aparece. Así que la constante K es directamente 2 por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8. ¿Okay? Pero si toma en cuenta ahora el coeficiente de actividad, ahora la constante ya no es 1 por 10 a la menos 8, sería 5 por 10 a la menos 8. Es decir, acá para una sal 0.1 molar, ahora esto es 5 por 10 a la menos 8. Y aquí era 2 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Aquí ya se toma en cuenta la fuerza iónica, se hace el mismo cálculo y me da 2.2%. Entonces, 2.2 entre 1, ¿ok? Eso da 2.2%. 2.2% comparado con 1.4% es 57%. ¿Ok? Es decir, aquí da 2.2. Lo restan de 1.4 y lo dividen entre 1.4 y eso le da 57%. Hagan los cálculos y obtengan tu resultado. ¿Ok? Entonces, repito, si no toman en cuenta la fuerza iónica, el compuesto se disocia 1.4%. Si toman en cuenta la fuerza iónica, la constante cambia, eso da 2%, eso da una variación de 57%. Y la idea de pasar, 57% en química analítica es mucho. Por lo tanto, hay que hacer el cálculo de fuerza iónica. Aquí yo hice el cálculo de la fuerza iónica usando la ecuación de Davis. Con la fuerza iónica 0.1, aquí decían que la fuerza iónica era 0.1. Así que yo hice el cálculo para Davis.1, la coeficiente da 0.78. Y la Q es la K entre F1 al cuadrado, como le dije yo, es 2 por 10 a menos 8 entre punto de 8 cuadrado, es 3 por 10 a menos 8. Aquí da 5. Son diferentes. ¿Ok? Se depende de lo que le pregunten. No solamente lo que quiera el profesor, sino lo que el modelo se necesita. En la realidad, los modelos se adaptan a las necesidades. ¿Ok? Si usted tiene una sal que se comporta más como Davis, entonces usted usa Davis. Si usa otro modelo, usted usa otro modelo. Y cada modelo da un resultado diferente. Es importante, eso es matemática.
que eso es ciencia exacta. Estamos usando modelos. Lo que usted tiene que hacer es reportar qué modelo usó. Muy importante. ¿Ok? Y cómo usted realizó el cálculo. Y entonces usted lo publica. Y si alguien tiene algo que criticar, te critica. ¿Ok? Y si no, te lo usa y lo disfruta. Siguiente. Entonces aquí está, ya, eso sí lo expliqué. Fíjense cómo cambia la carga, carga 1, carga 2, carga 3, cómo varía mucho el coeficiente. Eso ya lo expliqué. Hay un modelo, una aplicación en Excel que yo hice. Ustedes pueden hacerlo. Esto yo se lo voy a subir para que lo hagan si quieren. Aquí yo pongo para diferentes fuerzas sales. Estas son las fuerzas iónicas que se obtienen a una concentración dada. Si usted tiene una mezcla de compuestos, cada compuesto, ¿okay? Cada sal, da diferentes fuerzas iónicas y hay una fuerza iónica total. Esa fuerza iónica total es la que se reemplaza en la ecuación de Davis. Y para cada carga hay un coeficiente de actividad. ¿Ok? Si usted entiende esto, no hay problema. ¿Ok? Y esa es la tarea 5 y la tarea 4. ¿Ok? Y entonces, recuerden, este jueves hay, el jueves, ¿no? Sí, el jueves tienen el parcial número 2 sobre estadística. Yo se lo puse hoy, no recordé. Entonces, este sería parcial número 3. Después ya pondremos la fecha. Después del examen, ahí la misma. Bueno, hasta allá podemos ponerlo. Vamos a ponerlo ya. Aquí vamos a poner aquí. Estamos a... Hoy es 25. El examen este es el jueves 28, ¿no? Puedo ponerlo una semana más, dentro de una semana. Sí, me queda una semana enterecita. Ustedes van a estudiar para el viernes. Vamos a ponerlo. Mayo, junio. Jueves 4 sería para ver. Jueves 4. No, todavía no. Vamos a dejarlo así. Porque vamos a incluir este examen de cálculo de coeficientes con... No. Se van a salir mal después. Vamos a poner una fecha. Vamos a poner la próxima semana. Próxima semana, el jueves 28. Jueves 28. Jueves 28. Jueves 28 de mayo. ¿Ok? ¿Me están copiando ustedes? Profe, pero entonces sería el de esta semana con este tema también. No. Pero si ese jueves 28, Sí. este jueves va a ser 28. ¿Qué? No. Ah, sí. Sí, no, estaba viendo. Sí, hoy es 25. No, yo me pasó aquí. Abril, mayo, junio 4, perdón. Junio 4. No, me alegro que están siguiendo. Bien. Jueves 4 de mayo, junio. Ok, este jueves es el examen que tenemos atrasado hace dos semanas, que es sobre estadística, que es bastante complicado, por eso lo dejamos practicar bastante. Este cálculo, este equilibrio químico, cálculo de coeficiente de actividades, jueves 4 de junio.
¿Ok? Jueves 4 de junio. Sí. Jueves 4 de junio. O sea, ahora al final yo le subo esta presentación. ¿Okay? Y esta presentación es el tema. Déjame salvar esto. Habíamos quedado ahí. Ya habíamos comenzado con otro capítulo. Ya tenemos fecha para este. Ahora vamos para el quinto. Tengo una pregunta. Sí. Las tareas del segundo parcial hemos hecho 4 tareas. ¿Hasta cuándo tenemos para subir la tarea 5? La fecha del examen se sube siempre. Yo creo que yo lo había puesto ahí, ¿no? Las tareas y el examen de jueves se entregan las tareas y hace el examen. Lo había puesto. Para este no lo he puesto, pero es fecha para parcial, los 3. Aquí sería y tareas. Aquí sería ¿qué? 3 y 4 sería. Profesor, una pregunta. Ajá. En el Classroom solamente tenemos para entregar hasta la tarea 4. La tarea 5, ¿dónde habría que entregársela? No. 3 y 4 es del tema de estadística. Se entregan 3 y 4. El 5 es este que está acá. O sea que solamente le entregamos la 3 y la 4. 3 y 4 porque es el tema de estadística. Ok, gracias. Cada examen va con su tarea del mismo tema. Okay. Esto es fecha para parcial número 3 vamos a poner aquí, equilibrio químico y tarea 5. Aquí no sería tarea 5. Número 5. Hacer una pregunta. Sí. ¿En qué libro hay prácticas sobre este tema? Cristian. Ok, gracias. Bien. Yo creo que se lo puse ahí, no lo puse, pero está en el próximo capítulo, yo se lo puse. Fecha para parcial número 3 de equilibrio químico y tarea número 5. Fecha, ¿no? Qué bonito. Tema para el parcial número 3 de equilibrio químico y tarea número 5. Fecha. Ok. ¿Están todos listos ahí? Ahí está. Ok. Esto es para la próxima semana. Así que estamos haciendo pequeños, estamos haciendo como quizzes, son exámenes parciales de temas pequeños para que puedan estudiar y seguir y salgan bien. No quiero acumular mucho material, luego hacen el examen y mucho material y salen mal. Entonces, cada pequeño tema, que cada módulo hacemos un parcial. Tenemos bastantes parciales con buenas notas y le van a salir bien. Bien, entonces esto ya está listo. Profe, a mí me parece en el Classroom que la tarea 5 que usted dejó fue un ejemplo de adición estándar del tema que estaba explicando la vez pasada. No te quedo para ver. Déjame ver si puedo ver aquí. No me salgo aquí. Trabajo de clase. Tarea 4. 1, 2, 3. Hay 4 tareas nada más, ¿no? Y la que era la 5 en la presentación anterior, ¿ya no la hacemos? Gracias, a ver. Se le recuerda eso parcial 5 de la clase. ¿Qué fecha aparece eso? Adición estándar. Profe, una pregunta. Un momentito, estoy buscando dónde aparece la tarea 5 de edición estándar. Creo que eso está incluido dentro de una tarea, me parece. Vamos a ver la presentación para ver.
Vamos a regresar. Vamos a volver a entrar. No encuentro lo que usted está señalando. Es aquí mismo, ¿no? A tarea 5 dice, ¿no? De fuerza iónica. Tarea 5 de fuerza iónica. Sería en el capítulo anterior, el libro anterior. Vamos a ver. Sería 3 y 4. Quinto, 3 y 4. Tengo que abrir Ok, esto. profe, es uno que dice se adiciona ejemplo 1.33 solicitado por la parte interesada el 21 de mayo. Alguien me preguntó. Es un problema de adición de estándar. Entonces Viendo eso, que debe ser 5. El 5 no sé. Lo que sí, alguien me preguntó cómo se hacía la tarea, porque la presentación estaba recortada. O sea, no se leía bien. Entonces yo se lo envié al grupo bien presentado. Ese es parte de una pregunta que hice. entonces no es una tarea, nada más es como una respuesta. Observación que alguien me preguntó. Ok, ya. Gracias. Entonces nos quedamos en 4 y estamos bien. Entonces, lo digo, está bien. Hagan. Profe, Sí, ahora sí. pregunta entonces. El examen del jueves del tema trazado que estábamos viendo es lo que era la parte estadística y todas las desviaciones, y antes del parcial se le entrega lo que es la tarea 4, que era también con las partes de las desviaciones. 3 y 4. Ajá. Sí. No, pues ya la 3 ya la entregamos. Sí, ok, pues no importa. Ya era la 4 porque la 4 era la parte de las desviaciones y todo lo demás. Y entonces el examen de la próxima semana es esta parte de equilibrio que estamos viendo, ¿verdad? Estadística, ¿no? No, el examen 3, profe. Sí. Ok. Sí. Déjame ver dónde está. Un momentito aquí. Tercero contra equilibrio. Segundo. Ok, este es estadística. Ok. Este jueves. Vamos a ver qué tengo aquí. Ok, fecha del parcial jueves 22 de mayo, fecha de la tarea 4 y... es 3 y 4. Ok. Esto lo dijeron decir ustedes. ¿No? Porque las 5 todavía no están, ¿no? 3 y 4. Ok. En Classroom, ustedes solo tienen 3 y 4. Nada más que no lo haya subido. A ver. Sí, hay una tarea 5, ¿eh? Tienes razón, ¿eh? 4 y 5. Yo esta no la subí, tarea número 5. Vamos a ver cómo debe estar redactado aquí. El ejemplo, tarea 5. Sí, tarea 5. Aquí está. Tiene que subirlo como tarea. No se lo he confeccionado como tarea. No le he puesto en el Classroom la tarea 5. Tiene razón. Entonces quedarían la tarea 6, es la que va en el equilibrio químico. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos de acuerdo, no? Tiene razón. La 5 es adición de estándar. ¿Ok? Entonces aquí sí está bien esto. 4 y 5 para el jueves. 4 y 5. La 4 es sobre... Es que se atrasó tanto el examen que estamos enredando. Especialmente una semana después. 4 es la tarea de Excel, es cierto, ¿no? Ok. Este 4 y 5. 4 y 5.
Esta tarea se lo voy a poner ahora, se lo voy a crear. Es raro, ¿eh? Entonces voy a anotar eso de una vez. Crear la tarea 5. Con crearle, segundo tengo que subir tema parcial 3 de equilibrio. La presentación. Lo voy a subir apenas termino. Y le subo también la tarea 5, creado. ¿Ok? Si usted lo tiene, bueno, lo adicionan ahí. Ya, si pueden anexar la tarea como un PDF, ya no me importa. Ya. Porque la tarea anterior era para que ustedes hicieran un ejercicio de creación dentro de un formulario. Ahora, hagan la tarea en Excel y lo pasan a PDF como ustedes quieran, me lo suben ahí. ¿Okay? Un plan yo se lo voy a crear en Classroom en tareas. Entonces, faltaría la tarea 6. Para ¿dónde está? Profe. Ajá. Profe. Sí. Sí, usted, si no me equivoco, usted había dicho que ese ejemplo 1.3 se iba a adicionar a la tarea 4, profe. Bueno, ahí dice 4, ¿no? Era tarea 4, ¿no? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Vamos para atrás. No hay problema, no se preocupe. Tarea 4 es R-Link. Esta es la tarea 4. Así está, así se lo subí a ustedes. Si yo se lo subí, ya está formalizado. Tarea 4, como hice una hoja de Excel utilizando haga el ejemplo, pendiente, intercepto, error, todo esto. Esta tarea 4. Así está. Es R-Link prácticamente. Hacer una hoja tipo R-Link, que se parece a la tarea que el profesor Jafet le estaba preguntando. Yo hablé con él, como que usted tiene que hacer su Excel. No le suban nada a usted, usted tiene que crear su propio Excel. La tarea 5 es esta, que se lo voy a crear, ¿no? Así mismo, eso se lo va a pasar como una tarea. Y ahí está en la presentación. Esta presentación lo tienen ustedes, y ahí yo se lo subí. Ahí dice tarea 5, pero yo no se lo había creado, se lo voy a crear ahora en clase. ¿Ok? Profe, en esa 5, lo de que yo le había preguntado la semana pasada del límite, el que dice LOD, de cuantificación y eso, esa parte no la hacemos. No, no, ok. Pero hay un tratamiento de límite de detección usando el criterio de 3 sigma. En univariable sí hemos hecho el límite de detección. A ver. Aquí no lo puse yo, ¿no? Límite de detección 3 sigma, yo no le hice 3 sigma aquí. No, aquí no he hecho 3 sigma aquí, ¿verdad? No la encuentro. Veremos después. No lo he visto. Es un punto interesante. No sé por qué no apareció aquí. Bueno, esto ya tenemos el tema ese. No vamos a complicar el asunto. Hagan lo que está ahí. Lo que está en la presentación, ese es el contenido del examen. Yo no voy a crear nada especial, ni le voy a inventar nada. Pero el límite de detección lo veremos después.
y después se incluye en otro examen. No se preocupe. No compliquemos. Ya el tema está seleccionado, ustedes estudien y salgan bien. Sí tenemos que ver el límite de detección y de cuantificación. Eso está en otra presentación, pero está en el curso. Así que lo veremos. Más tarde que temprano, ¿no? O más temprano que tarde. Ok, entonces el examen, ahí está el material. Entonces es 4 y 5. En este, entonces sí hay que cambiar aquí, ¿no? Esto es... no, esto es... Vamos a ver el tema de la próxima semana. No, este no es... Ok. Entonces, este debe ser tarea número 6. ¿Ok? Y aquí es tarea número 6. Repito, a las 5 yo se lo voy a crear. Ok. Ahora sí. Muy bien. Me alegro que estén siguiendo el curso. Ok. Bien, entonces, ya está aclarado el tema. Es pausado aquí está pausado un poquito. Ok, te repito, ya veo que no lo estaba viendo aquí. La tarea está en equilibrio químicos, es tarea 6, y entonces aquí la tarea 6, para el jueves 4 de junio. ¿Ok? Entonces tenemos, esta semana ya aclaramos lo del examen, le voy a subir la tarea formalmente. Para la próxima semana tenemos este parcial, y la tarea sería número 6, una sola tareita nada más. Listo. Ok, esto está listo, vamos a grabarlo, se lo subo ahora al final. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar al tema de solubilidad? ¿No? Entonces vamos al tema, ¿no? Sí, profe, una pregunta. Es que estaba viendo cuando hice la tarea 5, que cuando usan la tabla T, le restan 2 grados de libertad. Ajá. En adición estándar se restan 2 grados de libertad y siempre que utilicen una curva de calibración de 2 variables, X y Y, tiene que restar 2. Siempre. Adición de estándar es X, Y. Relín o recta, lo mismo. ¿Ok? Son 2. Si hace una regresión de otro nivel, que siempre que sean 2 variables X y Y, son 2 grados. ¿Okay? 2 grados de libertad. Y si el experimento se hace separadamente, le quita 1 grado. Pero ese es otro tema, ¿no? Eso es otro tema, no hemos visto exactamente eso. Si usted hace univariable, es decir, usted nada más hace pesadas, o volumen nada más, solamente una variable nada más X, es X menos 1, 1 grado. Se hace curva de calibración X y Y. Por cada variable se pierde 1 grado, ese sería N menos 2. ¿Ok? Listo, profe. Ok. Muy bien, eso, sigan preguntando así, salgan de todas las dudas. Y pregúntenle al profe. Entonces nos vamos con... Tengo una duda más. ¿El examen del jueves va a tener un tiempo cronometrado, 1 hora? Todos los problemas son de 4 minutos y las preguntas son de 2. Ok. No, sí. Pero, repito, cada problema ese se puede resolver con el Excel. Usted tiene su Excel bien hecho en su tarea.
lo usan y lo hacen en 30 segundos. Y ahora le pongo 3 minutos para el problema y 2 para escogerme la respuesta bien. Ustedes tienen todo. ¿Ok? En las clases presenciales no se puede hacer eso. Ustedes sí lo pueden hacer. Ustedes tienen ahí internet, tienen los libros, tienen las presentaciones, tienen la computadora. ¿Okay? No, lo mismo. ¿Okay? Lo único que tienen que saber, y siempre es así, de qué se trata el problema. Eso es lo primero. Si usted no sabe de qué se trata el problema, usted está listo. Ya perdió todo. Segundo, ¿cómo se resuelve? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de esto? Busque en Excel, busque lo que sea. Tercero, realizar el cálculo matemático. Cuarto, obtener un resultado. ¿Okay? Quinto, interpretar. Profe, tengo Sí. una duda sobre la curva de calibración. Es que hay una curva de calibración que es lineal y otra que, bueno, ambas son lineales, pero una Son es lineales. adición estándar y la otra no recuerdo qué método se utilizaba. Pero el donde no hay que añadir nada. ¿Cómo yo me doy cuenta en el enunciado del problema cuando tengo adición estándar? O sea, cuando le estoy añadiendo Sí. algo a la señal del Sí. análisis. Sí, hay confusión entre adición estándar y estándar interno. Ajá, ese mismo. Cierto, eso es cierto. Tienen que, pero eso es lo que les estoy diciendo. Lo primero es interpretar el problema. Si usted no sabe, va a salir mal. Lo que usted está preguntando es exactamente yo, pero yo dije, y eso sucede en la vida real. Tienen que entender el problema, de qué se trata. Tienen que quedar ahí 10, 15 segundos, a ver, 30 segundos de qué. Esto es adición estándar. Busca la ecuación de adición estándar y obtiene los resultados. Pero lo primero es lo primero. Tienen que entender el problema. Eso es básico. Entonces, si usted tiene una muestra para determinar un analito A y usted le añade A, es adición estándar. Si usted va a determinar A y usted le añade B, otro analito, es estándar interno. Y si no le añade nada, es estándar externo. Esos son los tres que hemos visto. ¿Ok? Entonces, en adición de estándar y en estándar interno, usted le añade algo. Usted tiene que añadirle algo a la muestra. A la muestra. En estándar interno, adición de estándar, usted le añade el mismo analito. El mismo. Si usted va a analizar hierro, usted le añade hierro. En estándar interno, no. Si usted va a analizar cafeína, usted le añade teobromina. ¿Ves? Otra cosa. En igual concentración. El estándar interno, usted le añade siempre la misma concentración a todos. En adición de estándar, no. Usted le añade un incremento del analito. Usted le va añadiendo más y más y más y más. En estándar interno, usted le pone la misma concentración a todas a todos los estándares. Ok, eso en cuanto a la interpretación. Y ahora mi otra pregunta. En cuanto a las ecuaciones, la única ecuación que cambia en adición estándar es el del cálculo de la concentración, ¿verdad? Todo lo demás se mantiene igual. O sea, la SX, la SYY, la pendiente, la ordenada. Sí, porque está usando una ecuación lineal de mínimo cuadrado. SX, SY es el cálculo de la recta usando mínimo cuadrado. Y usted está calculando adición estándar usando mínimo cuadrado. Así que es lo mismo. SX, lo único que el intercepto ya no llega a cero. Fíjense bien. El intercepto, vamos a ver, regresamos. ¿Quiere regresar? ¿Quiere ver la? No, yo me sé la gráfica, no se preocupe. Yo sé que el intercepto está más. Entonces, eso es. La línea recta es la misma en el sentido que es regresión por mínimo cuadrado. Ok, sí que es la misma. Entonces se está usando en dos técnicas diferentes. En adición estándar, en estándar interno y estándar externo también. Estándar externo usa regresión lineal. Adición estándar usa regresión lineal, lo único que el intercepto no es. Y en estándar interno usa regresión lineal también. Lo único que usa un factor, divide la lectura entre la lectura del estándar y usa una línea recta. ¿Ok? En todo son una línea recta.
¿Ok? Estamos usando línea recta porque es lo más cómodo. ¿Ok? Y eso es lo que todo el mundo trata de hacer, convertir todas las ecuaciones matemáticas a línea recta, cosa que no siempre se puede hacer. ¿Ok? Pero esto es un curso básico, así que no hay problema. Entonces, lo que usted hace aquí lo hace con una regla que no sea lineal. Lo único que tiene que usar tratamiento matemático de ese algoritmo nuevo. ¿Ok? Pero yo le digo, todo el mundo trata de usar línea recta, todo el mundo usa la ecuación de mínimo cuadrado, SX, lo que pasa es que nadie se pone a calcular SX, SY, nadie lo hace. Entonces, no determinan incertidumbre de la muestra. No estamos reportando un valor nominal. Entonces, ustedes están haciendo algo que se tiene que hacer en los laboratorios, determinar incertidumbre, determinando SX, SY, todo eso. Pues si ya lo hizo en Excel, ya lo tiene, lo guarda para el futuro. Es importante que haga bien la tarea y lo guarde. Eso le sirve para toda la vida. Pues repito, tiene que saber si es estándar externo, si es adición estándar o si es estándar interno. Y eso se ve leyendo el enunciado del problema. Tienen que interpretarlo, ¿no? Así es, ¿no? En la vida real nadie le va a decir si este es así o este es así. Tiene que interpretarlo. Por supuesto, si usted está en control de calidad, usted sabe qué está haciendo, ¿no? Usted sabe si está adicionando estándar o estándar interno, etc. Pero esto es un problema de la vida real. Usted está haciendo cosas de la vida real. Problema 5. ¿Dónde estás? Cuarto, quinto. Vamos a ver si me agarra. No. Está. Bien. Este es el tema para... No, sí, no lo pongo aparte. Yo quería ponerlo junto con el equilibrio químico, pero no lo pongo aparte. Vamos a hacer un problema, un examen solo de equilibrio de solubilidad. Esperaremos un examen solo de ácido base. Después un problema solo de acoplación. Y así nos vamos poco a poco. ¿Ok? Pero obviamente, solubilidad es equilibrio. Ácido base es equilibrio. Si usted tiene que dominar el equilibrio, sí, hay que pasar el examen. ¿No? Equilibrio de solubilidad. No, este es el Christian que le decía. Tiene un problema mucho más práctico. También para los otros, el Christian tiene problemas. Pero, repito, usted puede, el solo hecho de repetir lo que yo los ejemplos que yo hice en el tablero y que están en la presentación, repetirlo haciendo su Excel y repitiendo, obteniendo ese resultado, es un ejercicio. Si hace eso, usted ya puede usar otro problema, ¿no? ¿Okay? Si usted no hace los problemas que yo le hice en el tablero, o en la presentación, y no le sale, entonces de nada vale que vaya a hacer el capítulo del Christian. Domine primero el material que yo le di, y luego vayan al Christian para que le hagan otro y perfeccionen. Bien, el capítulo 10 es del Christian, ¿no? Entonces, el equilibrio que estamos viendo aquí se llama equilibrio de precipitación, que es la base del análisis gravimétrico. En el análisis gravimétrico se separan, tienen dos fases, uno es un sólido y la otra es una disolución. ¿Okay? Se filtra y se tiene la técnica de gravimetría. Si no se precipita nada, no hay análisis gravimétrico. Entonces, este es un equilibrio en el cual una de las especies, usualmente el producto, precipita, es insoluble. Entonces, hay compuestos que precipitan inorgánicos y orgánicos también. ¿Okay? Hay agentes que precipitan orgánicos e inorgánicos.
Aquí tenemos, por ejemplo, el hierro, hidróxido férrico, el coferrato, ¿ok? El hierro con el CUP, este es un reactivo. Usando esta técnica, precipitado que se forma, si ustedes lo calcinan, el hidróxido se transforma en óxido, aquí sería óxido férrico, ¿ok? Aluminio, hidróxido de aluminio forma el carborundum, el óxido de aluminio, ¿ok? Entonces, un asunto es la sustancia que usted quiere analizar, usualmente está en disolución, pero es posible que también sea un sólido, por ejemplo, una aleación de un sólido, entonces lo disuelve y luego lo precipita selectivamente y obtiene un compuesto puro del elemento hierro y lo separa de la parte del exceso de aleación y determina esto. Hace un factor de conversión de esto del suelo. Aluminio, el calcio como oxalato, el magnesio como fosfato, el zinc como fosfato, el bario como cromato, sulfato como el bario. Aquí el reactivo para determinar el bario es el cromato. ¿Okay? O también se puede usar el sulfato de bario. ¿Okay? El cloruro de plata. ¿Okay? Entonces, usted puede analizar cloruro usando plata más como reactivo. O puede determinar plata más usando cloruro como reactivo. ¿Okay? El fosfato como fosfato amoniacal de magnesio, níquel como el dimetilhidroxila, que entonces son reacciones que se hacen en el laboratorio. Antes casi hacíamos todo esto en el laboratorio, pero hoy en día se está minimizando esto para ahorrar reactivos, porque contamina mucho el ambiente y se está tratando de reducir el costo. Los reactivos se han triplicado, cuadruplicado, hasta 10 veces cuesta 2 días más en algunos reactivos. Entonces no hay partida para comprar todo. ¿Okay? Bien, entonces estos son compuestos inorgánicos. ¿Okay? El equilibrio de estos compuestos solubles, su constante es la constante KPS, se conoce, constante de solubilidad, constante del producto de solubilidad. Vamos a ver que usualmente usted multiplica las solubilidades y el producto de las solubilidades es la constante. De ahí viene el nombre de KPS. ¿Ok? Aquí tenemos el sulfato de plomo. Aquí la solubilidad es la raíz cuadrada de la KPS, que la raíz de 10, no sé, 10. Bueno, vamos a hacer. Esto aquí tiene menos 10, aquí está mal esto. Esto está mal. Ya lo veremos. No me voy a dar cuenta de. Y esto empezó a salir una tabla. Esto es una tabla. Esto está mal. Pero esto lo importante es que usted va a las tablas de constantes termodinámicas y usted encuentra las constantes de equilibrio. KPS, sulfato, cloruro de plata, bromuro de plata, iodo de plata, hidróxido de aluminio, más 3, hidróxido férrico, sulfuro de plata, sulfuro de mercurio, etc. Bien, entonces, lo importante es que si usted multiplica las solubilidades, si tiene una cantidad disuelta de plomo, que sería su solubilidad, y tiene una concentración de sulfato, si el producto de esas compuestos disueltos es mayor de la KPS, va a precipitar. Si el producto de las solubilidades es menor de la KPS, no va a precipitar. ¿Ok? Entonces, cuanto más se precipita, cuanto menor es la KPS. Entonces, mayor KPS, más soluble en el compuesto. Menor la KPS, más chiquitito, más insoluble. Así que el más insoluble aquí sería el sulfuro de mercurio. Sulfuro mercurio. ¿Ok? Sí. ¿Cuánto por allá? No sé. Es ridícula. Miren esa solubilidad. 6 por allá, 97 mol por litro. Muy pequeño. Casi nada se disuelve. Pero
siempre hay algo que se disuelve. En analítica no existe el cero. Existen valores ridículamente pequeños. Se podrían decir valores ridículos, pero no es cero. ¿Ok? Precisamente en el laboratorio trabajamos con estos valores para cálculos. Menos 6, menos 7, ya menos 17 es casi difícil de determinar. Pero se puede calcular teóricamente. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí tenemos compuestos sobre unidades usando compuestos, estos son reactivos, precipitantes inorgánicos, sulfato, cloruro, bromuro, yoduro, hidroxilo, sulfuro, son precipitantes inorgánicos. También hay precipitantes orgánicos. Dimetilgloxima, que se usa para el cobre, principalmente, para níquel, y otros elementos de transición. ¿Okay? Níquel, paladio, el cobre también reacciona. Alfa, benzo, sí, el cuprón, es el nombre más utilizado. Benzoinosima, cuprón. El cuprón se usa para precipitar el cobre. ¿Okay? El cupferrón, que también se usa para el cobre. ¿Okay? Y otros más, hierro 3, vanadio, titanio, zinc. Piense que los reactivos no son específicos, son selectivos. Este cuprón es para cobre, pero también reacciona con el molibdeno y el tungsteno, el wolframio. Este cupferrón es reactivo para el cobre, pero reacciona con el hierro, vanadio. Pero fíjense el estado de oxidación. Con el hierro 2 no reacciona, con el hierro 3 sí. O sea, en química analítica, por cualquier química, es importante saber en los compuestos inorgánicos el estado de oxidación. Y en química orgánica la estructura. Que si es orto, si es meta, si es para, si es dextro, si es levo, todo eso importa en química. La oxima, se usa para el aluminio, típico. Dietiletiocarbamato, se usa para los metales de transición. Muchos elementos de transición y transición interna. Fenilborato, hay compuestos, hay muchos compuestos. Aquí está. Importante, el potasio es importante. Los compuestos alcalinos, sodio, potasio, el litio, el cesio, no tienden a reaccionar. Entonces, estos compuestos no le gusta precipitar con cloruro de tetrafenilarsonio, que se usa, ya queda cloruro de arsonio para estos elementos, el cromo, el manganeso, el leonidio, molibdeno, tungsteno, el clorato, yoduro. Fíjense, esto no es cromo. Este es cromo 7 por 2, 14 es menos 2, 16 más 6. Y este es dicromato, no es cromato. El cromato también es más 6. Entonces, fíjense, la estructura química, el dicromato es el que reacciona, no el cromato. Bien, entonces, esto con respecto. Entonces vamos a hacer unos cálculos matemáticos, gravimetría, estequiometría, esta es pura estequiometría, la revisión de química general. ¿Cuánto analito hay? Entonces vamos, esto es un repaso, ustedes harán más problemas del libro. Por ejemplo, usted tiene una reacción, se pide cuántos gramos de algo y usted lo multiplica realmente por un factor de gravimétrico y eso le da directamente al producto.
usted puso la regla de 3, pero ya no se usa la regla de 3. ¿eh? Bueno, tal vez, yo en mi tiempo lo usaba bastante. Lo que tiene que saber es, para calcular cuánto se forma una sustancia, necesitas escribir la relación que usted quiere y ver la estequiometría. Es decir, usted, para saber cuánto se forma un producto, usted necesita la reacción química. Si usted no tiene la reacción química, usted nunca podrá saber, no se le ocurra hacer ningún cálculo. No haga ningún cálculo si usted no tiene la reacción química. ¿Por qué? Porque dependiendo de los estados de oxidaciones, usted puede tener una estequiometría de 2 a 1, o de 1 a 1, o de 3 a 1. ¿Ok? Por ejemplo, el azufre fórico puede tener 3 protones, o el diprótico H2, o el monofosfato, o el fosfato. Si usted no tiene la ecuación química, usted no puede hacer cálculo gravimétrico. Necesita tener esto. Esto es básico en química. ¿Ok? Usted le pregunta, ¿cuánto de cloruro hay? Así como no, y comienza a multiplicar. No, no. Lo primero, dice que en el libro no aparece esto, yo lo puse. Aquí hay una reacción de cloro y plata. Cloro oxida la plata, entonces se forma cloruro y plata más, cloruro y plata. ¿Ok? Entonces, lo que usted tiene que hacer, aquí le preguntan, ¿cuánto se forma de cloro si yo añado 1 gramo, que me da a 1 gramo de cloruro de plata? ¿Cuánto necesita de cloro para formar 1 gramo de cloruro de plata? Entonces, me preguntan esto si me dan esto. Eso primero, escriban la ecuación química y lo balancean. Entonces comienzan a interpretar problemas. Ah, me piden esto si, okay, si me dan esto. Ok, entonces usted escribe esto entre esto. Ok, o al revés, como usted quiera. Ah, piden cloro, pongan arriba cloro y abajo, a partir del cloro de plata, pongan abajo cloro de plata. ¿Ve? Esta es la relación peso-fórmula. Ok. Entonces, repito, fíjense que me piden cloro, aquí está, a partir de cloruro de plata. Cloruro de plata con se va a eliminar. Esto se va con esto, me queda cloro. Entonces, sigan la estequiometría. Entonces, este peso de cloro, peso de cloro de plata. Y esta es la estequiometría. 1 a 2. 1 de cloro, 1 de cloro. Y 2 cloro de plata, aquí hay 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, estos son los pesos fórmula. Los gramos de plata, aquí me piden, yo quiero 1 gramo, este es 1 gramo. Por el peso fórmula de cloro, ese es el cloro por 2, 35.5 por 2, y este cloro de plata, el peso molecular, lo pone acá. ¿Ok? La estequiometría 2 a 1, y aquí esta sería su fórmula. ¿Ok? Te repito, hay muchos ejemplos, háganlos. Para cada problema, escriban primero la ecuación química. Después, pongan lo que le preguntan y lo que le dan. Me preguntan cuánto cloro hay, si me dan cloro de plata. ¿Okay? Entonces, una vez que tiene esto, arriba ponga cloro y abajo ponga lo que le dan, para que se elimine esto. ¿no? Estos son pesos fórmula, este es peso fórmula de abajo. Y aquí ponen la estequiometría, ¿no? 1 a 2. ¿Ok? 1 a 2. Y entonces ya reemplaza. ¿Ok? Si usted está en control de calidad y todos los días usa lo mismo, lo que cambia es esto, esto crea un Excel a partir de esta fórmula y ya tiene una ecuación. El Excel es muy importante para Excel. Para poder, claro, es su amigo de toda la vida. Usted crea software especializado para su tarea específica. Entonces, con esto en mente, repasen, hagan más problemas. Vamos a repasar los ejemplos del libro. El Cristian tiene bastantes ejemplos. Bien, entonces vamos a entrar ahora aquí en la presentación del producto de solubilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, cloruro de plata, que es el compuesto insoluble, se disuelve en cloruro de plata acuoso, más plata, más cloruro.
Fíjense, usted usualmente pone cloruro de plata, produce plata más cloruro y se come esta parte. Esta parte siempre existe. Si algo de la sal estructural, cloruro de plata, se disuelve como estructura acuosa. ¿Ok? Y esta estructura acuosa se disocia. Es esta la que se disocia, no es esta. Lo que pasa es que esto, si esto está precipitado, esto es constante. Si esto es constante, se incluye en la constante de solubilidad. ¿Ok? Y usted entonces escribe directamente cloruro de plata, da plata más cloruro. Hago esa aclaración, ¿no? Eso en termodinámica, en termoquímica, en químico-física es importante. A veces se le exige calcular este valor. Se le exige determinar este valor experimentalmente. Aunque nadie lo hace en analítica, no nos interesa. Nos interesa esto, esto y esto. Pero ustedes son químicos, tienen que saber todo. Muy bien. Vale. Mario Patiño, ¿está manejando? Mario, ¿me escucha? Oh. Bueno, está bien. Así se está trabajando duro este hombre. Wow. Así como se hace. Muy bien. Entonces, a fuerza iónica cero, es decir, si no hay ni una sal en disolución, KPS es igual a QPS, porque los coeficientes valen 1. ¿Ok? Entonces, primero, igual que en el problema anterior, vamos a hacer los cálculos de KPS a fuerza iónica cero, así, sin considerar la fuerza iónica, ¿okay? Porque los coeficientes valen 1. ¿Okay? Es decir, asumimos que KPS es QPS. Entonces, así escribimos directamente el equilibrio. KPS son los iones derecha entre izquierda. Derecha es plata por cloruro entre cloruro de plata. Este cloruro de plata que está acá. Pero como esto es constante, ¿okay? Esto se dividiría aquí, pero como es constante, se pasa aquí y se convierte en otra constante. Así que la KPS ya tiene incluida la concentración constante de cloruro de plata que está en disolución como molécula o como red cristalina. Y esto es lo que usualmente hacemos. Cogemos el KPS y ponemos los iones que están, solamente los iones. No se escribe la constante molecular porque está precipitado. ¿Okay? Entonces, realmente el KPS es un equilibrio de acomplejación en el cual el complejo es insoluble. Más adelante veremos que cuando este complejo es soluble, hay que escribirlo aquí y se hace el cálculo de constante de acomplejación. Cuando precipita es constante de precipitación con KPS. Muy bien. Entonces, repito, KPS ponen los iones. Aquí tenemos cromato de plata, se disuelve en plata más cromato. Fíjense la estequiometría. ¿Eh? Entonces, KPS es derecha entre izquierda. Esto no se escribe, esto sí se escribe. Plata al cuadrado, que aquí está el 2, cromato es 1. ¿Ok? Entonces, proseguimos. Ejemplo, esto está en el ejemplo 16, esto está en el Cristian, que tomó. El KPS de cloruro de plata a 25 grados es 1 por 10 a la 10. Fíjense que se pone la temperatura porque el KPS es una constante termodinámica y todas las constantes termodinámicas varían con la temperatura. Todas. Nadie se salva. Bien, calcular la concentración de plata y de cloruro en una solución saturada de cloruro de plata y la solubilidad molar del cloruro de plata. La solubilidad y la concentración de esta mol. Ok, solución cuando se ioniza, esto está en el libro, así que voy a leerlo en el libro, lo que está en el libro, y usted lo va a leer con calma. Ok. Cuando se ioniza el cloruro de plata se forman cantidades iguales de plata más cloruro, omitiendo la etapa intermedia.
Así que cloruro de plata se disocia en plata más cloruro. Este es el equilibrio químico. Y KPS es plata más cloruro. ¿Ok? Sea X la solubilidad molar de cloruro de plata, cada mol de plata se disuelve en una mol, ya sea plata. Entonces, ok, déjenme hacer este equilibrio un poquito mejor. Vamos a hacer el tablero de este cálculo. Esto estaba salvado, vamos a hacer un clear ahora. Ok, tenemos cloruro de plata se disocia con doble flecha porque un equilibrio en plata más cloruro menos. Ok. Suponer que I es 0, o ponemos tiende a 0, por lo tanto F tiende a 1. ¿Okay? Por lo tanto, KPS es aproximadamente a QPS, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí KPS es igual a derecha, que es concentración de plata más, por esto es plata, aquí es plata más cloruro menos. Ya, entre plata más que no se escribe. ¿Ok? Entonces, inicio, haciendo un cambio y el equilibrio que me interesa. Me interesa el equilibrio porque estos son constantes de equilibrio. Usted puede encontrar las concentraciones de no equilibrio. Eso se ve en cinética importante determinar seguro. Aquí suponemos que se alcanza el equilibrio, cosa que no siempre sucede, pero vamos a ver los casos genéricos, ¿no? No entremos en las excepciones, no vamos a volver loco aquí. Inicio, bueno, vamos a poner que aquí hay un exceso, ¿no? Y no hay nada de iones disueltos. Luego se disocia X y desaparece menos X. En el equilibrio, este es un exceso, nuevamente. El X no me interesa, porque va a haber un exceso. Y esto es lo único que hay en concentración. Esto no me interesa mucho. ¿Ok? Entonces, fíjense, asumo que hay un exceso. Si no hay exceso, no hay precipitado. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Es decir, si usted ya hay un poquitito, nada precipita, no vale la pena hacer ningún cálculo de seguridad, porque no ha precipitado. Apenas el producto de la seguridad se alcance, es decir, como el producto es mayor del KPS, se va a precipitar que hay un exceso. Si hay un exceso, entonces podemos calcular concentración. ¿Ok? Entonces, KPS es igual a X cuadrado, que es igual a 1 por 10 a la menos 10. Entonces, X es raíz 1 por 10 a la menos 10 y es 1 por 10 a la menos 5 molar. Y X, y esto es la solubilidad. Que lo que se disuelve es, esto también pueden haber puesto S y S, ¿no? ¿Okay? Bueno, ponemos X porque todo el mundo hace el cálculo de una variable X, ¿no? Bueno. Esto, vamos ahora a regresar. ¿Ok? Y eso es lo que está aquí. ¿Ok? Implicado un poquito más, ¿no? Pero eso es lo que está en el libro. Esto igual a X igual a X.
que sí que es Lx cuadrada, y S es 1 por 10 menos 5, raíz cuadrada de 1 por 10 menos 10. Que sí que el KP es 1 por 10 menos 10, y aquí está equivocado, porque yo decía, pura plata es 1 por 10 menos 10, aquí está equivocado. Y así ya decía yo. Bien, aquí vamos bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Efecto de ion común. Muy importante eso. ¿Okay? Cuando usted tiene un exceso, vamos a escribir nuevamente. ¿Ok? Usted tiene un equilibrio en la plata. Plata más plata cloruro, esto es un precipitado, ¿no? Sí. Eso se expresa con una flecha o le ponen una doble raya acá abajo, ¿no? Es decir, que un precipitado. La plata más cloruro menos. ¿Ok? Y esto es 1 por 10 a la menos 5. Acabamos de determinarlo porque KPS es 1 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Y este también 1 por 10 a la menos 5. Ahora, si yo aumento la cantidad de cloruro, el equilibrio se va a la izquierda. Ese es el principio de Le Chatelier. ¿Ok? Cuando usted perturba un equilibrio, el equilibrio se reacomoda de modo de compensar la intrusión. Aquí la intrusión fue el cloruro. Yo tengo un equilibrio. Le puse cloruro, el equilibrio se va a desplazar de modo que disminuye el cloruro. Si yo aumento aquí, él trata de disminuirlo. ¿Ok? Si yo aumento aquí, debería ir para acá, pero recuerda que esto ya está en exceso, así que no pasa nada. Entonces, si yo añado cloruro, me precipita más la plata. Y ese principio se usa cuando usted va a hacer análisis de plata precipitada con cloruro. Usted le añade un exceso de cloruro para que precipite lo más que se pueda a la plata, porque esto es lo que vale. ¿Ok? Eso se conoce como efecto de ion común. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos 10 a la menos 5 y usted le añade 0.1 molar, es decir, 0.1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 5 es 4, 10.000 veces más. No, o añadir 10 a la menos 3, pues 10 a la menos 3. Esto va a disminuir de 1 a menos 5, va a ser menor de 10 a menos 5. Eso es lo que se quiere con este problema que está acá. Se llama efecto de ion común y aquí se dice cómo se hace el cálculo de ion común. ¿Okay? Entonces vamos a leer este problema. Son problemas de solubilidad que van a venir en el próximo examen porque son cálculos básicos en solubilidad, ¿no? Se agrega 10 mililitros de nitrato de plata, 0.2 molar, a 10 mililitros de cloruro de sodio, 0.1 molar. Es decir, una sal de plata y una sal de cloruro. Aquí el nitrato y el sodio están de más. Son contraiones, ¿sí? Para balancear la carga. Calcular la concentración de cloruro que queda en solución en el equilibrio y la solubilidad de cloruro de plata. ¿Ok? Efecto de ion común. Entonces, pero primero hay que ver cuál es el reactivo limitante aquí. ¿Quién que está? Si son iguales concentraciones o hay más de uno, hay menos del otro. Eso se conoce como reactivo limitante. Si usted tiene dos reactivos, uno tiene más que el otro, el que limita la reacción es el que tiene menos. El que tiene más va a sobrar. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que tiene menos? ¿Ok? Y eso se hace determinando las moles, no las concentraciones. ¿Eh? Tengan cuidado. ¿Ok? Porque la concentración es un asunto, pero tener el volumen. El volumen es igual. Las concentraciones no son iguales. Entonces, lo que hay que hacer siempre es ver las moles, las milemoles. Lo primero, pongan atención, determinen siempre para una reacción química
las milimoles de reactivo 1 y milimoles de reactivo 2. Luego lo multiplican por el factor de se llama el factor limitante, que sería dividiéndolo entre el coeficiente. ¿Okay? Al dividir entre el coeficiente, usted determina cuál es el limitante. Y el que tiene menos factor limitante, ese es el que va a determinar. Ustedes van a ver específicamente, aquí hay un cálculo concreto. Los milimoles de plata es moles por mililitro. La molaridad por mililitro da milimoles. Molaridad por litro da moles. Molaridad por mililitro da milimoles. Así que tenemos 2 milimoles de plata más. De cloruro tenemos 10 por 1, tenemos 1 milimol. ¿Ok? Un milimol de cloruro y 2 milimoles de plata. ¿Quién es el limitante? El que tiene menos es el cloruro, que tiene 1 milimol solamente. Bueno, entonces, repito, este es 2 milimoles. Esto se debe dividir entre el coeficiente de la reacción. Pero el coeficiente aquí de la plata, aquí no está escrito. ¿Eh? Aquí está. Cloruro de plata es 1 a 1. Así que cada uno de estos hay que dividirlo entre 1. Así que da igual. Después viene un problema en el cual no es igual a 1. ¿Eh? Repito, tienen las milimoles, lo divide entre el coeficiente de la reacción y el que tiene menos. El que tiene menos es el limitante. En este caso, la plata es el limitante. Así que reacciona 1 milimol de cloruro con 1 milimol de plata y sobra 1 milimol de plata. ¿Ok? Aquí está 2 menos 1. Es el exceso de plata. O sea, 1 milimol, ¿ok? Bueno, sería 1 milimol en qué volumen? En 10 más 10, en 20 mililitros. 1 milimol en 20 es 0.05 mol. Esta es la concentración de la especie que queda en disolución. ¿Ok? Entonces, como piensa aquí, ay Dios mío, aquí falta, ¿eh? Esto está mal, no se puede insertarlo aquí. Con aquí. KPS igual a plata por cloruro. Entonces, esto aquí es concentración, ¿eh? Entonces, esto es 10 a la menos 10. ¿Ok? Plata por cloruro es 10 a la menos 10. Plata por 10 menos 10. Esto es 0.05. Este es 0.05. Lo que, si hay un exceso de plata. Así que el cloruro ahora, aquí despeja 1 por 10 menos 9 entre 0.05, que es 2 por 10 menos 9. Entonces, inicialmente había 2 a la menos 5 de cloruro. Esa es la solubilidad de plata. Al añadir un exceso de plata, ese ion común ahora baja de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 9. Varió de 5 a 9 son 4, ese es 10,000 veces disminuido. ¿Okay? Esta es la solubilidad ahora de cloruro de plata.
Bueno, realmente lo que se está disolviendo de la sal es esto nada más. El resto es un exceso de plata. Así que se considera que este sería la nueva solubilidad. De 10 a la menos 5 a 10 a menos 9. Este es plata en exceso. ¿Ok? No hay otro problema. Aquí hay una estiquiometría que ya es 2 a 1. ¿Cuál es la solubilidad de yoduro de plomo en gramos por litro? Si el producto de solubilidad es 7,1 por 10 menos 9. ¿Ok? Sin saturación. Recuerda, estamos asumiendo que la fuerza iónica es 0, que KPS es QPS, ¿no? Una aproximación. Ok, esta es la reacción química. Lo primero que tienen que escribir, reacción química. Yoduro de plomo da plomo más 2 yoduros. Aquí hay un 2. ¿Ok? Y KPS es derecha entre izquierda, es plomo por yoduro al cuadrado, porque aquí hay un 2. ¿Okay? Y es 7,1 por 10 menos 9. Entonces, si esa es la solubilidad, vuelvo a escribir. Aquí da en equilibrio S y aquí es 2S. ¿Ok? Y esto está en exceso. ¿Sí? Tienen que volver a hacer el equilibrio que yo les puse en el tablero. ¿Ok? ¿Aló? Sí. S y 2S. Entonces, aquí ponen S y este es 2S sería 4S al cuadrado. ¿Ok? S por 2S sería 4S al cuadrado. Y 4S al cuadrado por S sería 4S al cubo. 4S despejan S, me quedaría 7.1 entre 4 raíz cúbica. Y este es 1,2 por 10 menos 3. Esta es la solubilidad del yoduro de plomo. ¿Ok? Fíjense, primero se escribe la reacción química, luego se expresa la KPS o la QPS. ¿Ok? Luego se escribe inicio, cambia el equilibrio, que aquí no lo han hecho, ¿no? Y eso me da S y 2S. 2S se reemplaza aquí y S se reemplaza así. Voy a hacer una ecuación química, usted resuelve la ecuación, perdón, la ecuación matemática, y me da la solubilidad en moles. Pero ahora quiero gramos por litro. Entonces, esos son moles por litro por el peso molecular de esto, del yoduro de plomo, que es 461.0 gramos mol. El mol se va con mol, me queda gramos litro. 55. ¿Aló? Sí. Sí, o lo que es igual, esos son gramos por mil, le da miligramos 1, 2, 3, 550 miligramos por litro o 550 ppm. ¿Ok? Pues ya son las 5 y ya terminó el tema. Aquí. 5. Bien, entonces, a ver qué sigue por acá. Aquí lo terminamos, vamos a dejar con esto para entrar a otro. ¿Cuál es el pH necesario para precipitar el hidróxido férrico a partir de una solución 0.1 molar de cloruro férrico? Primero, escribir la reacción química. Aquí está. Entonces, segundo, expresar la constante de equilibrio. KPS es derecha entre izquierda. KPS es derecha, que es hierro por hidróxido al cubo. ¿Ok? Después, bueno, aquí directamente hay que escribir S y 3S, pero aquí me está diciendo que esto está en exceso. Esto es 0.1. Aquí me está diciendo, así que aquí pongo 0.1. Ok, entonces es más fácil. Entonces despejo hidróxido al cubo es 4 entre 0.1 raíz cúbica, bien 7 por ahí menos 13. Le saco el logaritmo negativo, es el pH, que es 12.2. Y 14 menos pH es pH, que es 1.8. Después haremos cálculo de pH, no se preocupen. Pero hasta aquí pueden llegar, ¿no? Sacar el logaritmo, el pH negativo. Fíjense, el hidróxido es tan insoluble que a pH ácido precipita todavía. ¿Ok? Tiene que ser muy ácido
para poder precipitar. Que sí que a pH 7 todo los hidróxidos precipita. A pH 5 va a precipitar. A pH menores de 1,8, a pH muy ácido, ya comienza a disolverse el hidróxido. Entonces, este es un hidróxido, es un compuesto muy insoluble. Por eso el hierro se tiende a transformar en hidróxido y luego en óxido férrico. El hierro se oxida muy fácil. En presencia de oxígeno forma hidróxido. ¿Por qué se forma hidróxido? Porque es muy estable, diálogo 38. Muy estable. ¿Ok? Bien. Vamos a dejarlo aquí. Esto ya, esto vamos a volver a repetir la próxima clase y seguimos. La próxima semana. Que ya la próxima se le va a olvidar todo esto. Esto es muy importante hacer estos cálculos, muy importante. Bien, vamos a quedar aquí. Vamos a... ¿Alguna pregunta hasta ahora? No hay pregunta. Son las 5. El jueves entonces hacemos el examen. Va a ser, bueno, vamos a prepararlo. Serán unos 30 minutos a 40 minutos lo máximo. Y podríamos hasta continuar dando clases, pero bueno, eso lo veremos después. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Nos vemos el jueves en el examen. Entonces. Chao, hasta luego. Cuídense. Hasta luego.